le cedemos la palabra a quien dirigirá este panel debate. Se trata de la doctora Catalina Legarre. Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta jornada por haberme invitado a participar y muy especialmente por haberme elegido para moderar este panel que está integrado por tan prestigiosos juristas que sin ninguna duda conforman el derecho argentino no solo desde sus conocimientos, sino también desde la originalidad de sus pensamientos. Cuando repasamos los títulos de los distintos paneles de estas jornadas, nos damos cuenta que se inscriben en un aspecto muy moderno del derecho administrativo, que es esta cuestión de las acciones colectivas y de los litigios complejos. En nuestro país, a partir del año 94, la Constitución recepta la posibilidad de las acciones colectivas, pero lo cierto es que recién a partir de Alavi se puede ver como un boom de este tipo de acciones, porque es el momento en que la Corte, ante falta de normativa, establece distintos caracteres que por supuesto ya conocíamos, pero que pasan a tener cierta legitimidad por haber sido señalados por la Corte. El fenómeno de las acciones colectivas, como vimos en los distintos paneles en los que hemos escuchado, tiene gran influencia en distintos institutos del derecho administrativo. Y, por supuesto, la cuestión que hoy nos reúne, que es la cuestión del control judicial de las políticas públicas, no es ajena a esta influencia. Nosotros sabemos que en nuestro sistema de gobierno el Poder Ejecutivo es quien concreta las políticas públicas. Para hacerlo, recurre a sus facultades discrecionales, hace una valoración de cuáles de las opciones es la que más se ajusta al interés público y de esa manera va definiendo, sobre la base también de pautas fijadas legalmente, cuáles son las políticas públicas más convenientes. Por supuesto, esta elección no es una elección arbitraria, sino que es una elección que debe procurar alcanzar el interés público. Este concepto de interés público, que todos quisiéramos darle un matiz mágico, que de por sí haga válida la decisión que se toma, es por supuesto confrontado de cara a los derechos de los individuos, que muchas veces no se encuentran comprendidos en ese interés que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo considera el más adecuado para fijar la política de que se trate. Es allí donde normalmente entonces comienza el rol de los jueces, que van a tener que controlar estas políticas públicas. Hoy nadie discute que las políticas públicas pueden ser controladas por los jueces. Partimos del estándar tradicional del control de razonabilidad que ha establecido la Corte, pero lo que sí, cabe preguntarse y vale la pena por ahí explorar a lo largo de este panel, es si el alcance del control de las políticas públicas, del control judicial de políticas públicas, se modifica o toma matices diferentes cuando los derechos que se están persiguiendo se encausan en una acción colectiva o en un litigio complejo. En la ciudad de Buenos Aires, yo por mencionar algo, claramente vemos que el matiz que toma el control es distinto, sobre todo en los jueces de las instancias inferiores, que son bastante activos en este control, siendo menos rígidos de lo que por ahí ha demostrado ser la Corte, aunque hay que decir, a partir del caso Cepis podemos ver algunos rasgos de control un poquito más rigurosos respecto de la razonabilidad de lo que decide el Ejecutivo o el Poder Legislativo. Los organizadores nos alcanzaron, a los que estamos participando de esta mesa, un caso como disparador, que es un caso que se falló en el 2004 en la Corte de Colombia. Trata de sectores sociales que habían sido desplazados en materia de vivienda, materia de salud, materia de educación. Y justamente la Corte se ve obligada a inmiscuirse, o por ahí no es inmiscuirse, pero a definir políticas. Pero yo prefiero hablar más bien de inmiscuirse porque creo que, a diferencia por ahí de lo que se hablaba en el panel anterior, la facultad de definir estas políticas es propia del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Simplemente el rol de los jueces aparece cuando vemos algún actuar arbitrario o que no se ajusta a lo que sería verdaderamente el interés público. Entonces, volviendo al caso del 2004, lo que les decía es que la Corte considera que efectivamente hubo una omisión de las autoridades, ya sea legislativas o administrativas, porque durante mucho tiempo descuidó los derechos de estos sectores postergados. Aclara la Corte que no pretende en esto alterar la separación de poderes, sino más bien que lo que hace es apelar
a lo que se denomina el principio constitucional de colaboración armónica de los distintos poderes. Y a partir de allí fija distintas directivas al Poder Ejecutivo o a las autoridades para dar solución en un tiempo determinado y a través de los medios que estimen corresponder a la situación de este colectivo. No voy a avanzar mucho más, se acaba el tiempo, así que voy a devolverle la palabra al presentador para seguir con este panel. Muchísimas gracias. Aplaudimos, por favor, a la doctora Catalina Legarre.